Vamos a ir ya empezando el webinar de hoy. Me presento, mi nombre es Roberto Aparicio del equipo de Unitel Ciberseguridad y bueno, en el webinar de hoy vamos a ver los dos equipos principales de la ciberseguridad que trabajan en lados opuestos, que serían los que atacan, que sería el Red Team, y luego los que defienden, que es el Blue Team, que igualmente se complementa el uno con el otro. Así que bueno, vamos a ver ahora. Esto es un poco lo que vamos a ver en el webinar de hoy, ¿vale? Voy a empezar por el panorama de las amenazas actuales que hay, las tres más comunes. Luego seguiría con la idea central de lo que es el atacar y el defender. También voy a explicar el Red Team y luego el Blue Team al detalle. Y voy a explicar también sus diferencias del uno con el otro. Y ya por último, para terminar, el por qué se necesitan los dos. Bueno, antes de hablar de quién defiende o quién ataca, como he dicho, pues voy a hablar de las tres principales amenazas, ¿no? La realidad es que toda organización al final es un objetivo. Da igual si eres una empresa grande, una multinacional, una pequeña empresa, un ayuntamiento, porque esto está a la orden del día y la pregunta no es si me van a atacar, sino más bien cuándo. Entonces, los tres ataques más comunes que hay hoy en día sería el primero, el phishing, que esto es un correo electrónico o un mensaje que se hace parecer legítimo pero que en realidad lo que busca es engañarte para que introduzcas tus credenciales o hagas clic en un enlace malicioso que te descargue algún tipo de malware. Y este es el método al final que es el más utilizado, pues porque funciona con los humanos, ya que muchas veces somos muy distraídos o no estamos lo suficientemente informados sobre estos temas y hay gente que le llega un correo y sí lo puede detectar y otra gente que lo ve y lo primero que hace ya es pinchar en el enlace y meter sus credenciales. Luego, el segundo sería el ransomware, que esto es un programa malicioso que lo que hace es instalarse en los sistemas de una empresa y cifra todos sus datos. Después de cifrarlos, obviamente la empresa pues no podría obtenerlos de nuevo y lo que hace el atacante sería pedir un rescate a cambio de devolverles esos datos. Eh, lo- claro, aquí el tema está, ¿pagas o no pago? Porque al final son atacantes, una vez pagas, pues ya deciden ellos si dártelo o no, no es de fiar, es uno de los peores ataques que puede recibir una empresa, ya que eso cifra todos sus datos y es muy difícil realmente de poder conseguirlo de nuevo. Hay formas, pero nunca vas a conseguirlo al 100% o incluso cero. Bueno, luego ya, por último, sería la fuga de datos, que esto es cuando una información privada, ya sean datos de clientes, contraseñas, registros médicos, cualquier tipo de información al final confidencial, pues acaba en manos de otras personas que pueden o venderla o aprovecharlo para otras cosas. ¿Vale? Entonces ya con este contexto en mente, pues vamos a poder ver con más sentido lo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Que sería, ahora voy a hablar de lo que es la idea central, que bueno, lo he puesto aquí en una frase que es para saber si una defensa funciona, alguien tiene que intentar romperla. Es como, por ejemplo, si una empresa que fabrica cajas fuertes a esa empresa no le basta con decirte simplemente que su caja fuerte es segura. Tiene que haber alguien que intente abrirla con todas las herramientas posibles y si no lo consigue, pues efectivamente se podría decir que es seguro y si lo consigue, habría que centrarse en mejorarla. Pues en ciberseguridad al final funciona todo muy parecido, ya que necesitas un equipo que piense como un atacante real, que busque esas puertas abiertas o los fallos, los caminos que no se pensaron en cerrar, y se necesita luego al otro equipo que se encargue de vigilar, de detectar y de poner todo de forma segura y mejorar todos esos fallos.
Y esos dos equipos sería el Red Team, el atacante, y el Blue Team, el que defiende y se encarga de hacer esos parches de seguridad. Vamos a pasar ahora a hablar del Red Team, que bueno, como ya os he comentado, es el equipo que ataca. Pero es muy importante esto, que ataca a propósito y con permiso, que es lo que nos diferencia al final de un atacante con intenciones maliciosas, ¿vale? Los hackers no son criminales, los criminales son los ciberdelincuentes, los hackers son al final profesionales de la ciberseguridad contratados por la propia organización para actuar exactamente como lo haría un atacante real. Y su misión es encontrar vulnerabilidades antes que esos atacantes. Eh, por así decirlo, es como si contratas a alguien para que intente robarte el coche, pero sin que te lo robe de verdad, sino para ver los fallos que tiene tu coche y así poderle poner un remedio antes que un ladrón de verdad te robe el coche. Entonces el Red Team al final se encarga de eso. Vamos a ver ahora cómo trabaja el Red Team. Principalmente siempre siguen estas cuatro fases. La primera sería el reconocimiento, pero bueno, antes de atacar hay que hacer un estudio de la organización, ver qué sistemas tienen, las tecnologías que se usan, si hay posible información pública que te dé puntos de entrada o eso, alguna vulnerabilidad conocida incluso. Es como ese ladrón que observa la casa durante días antes de actuar. Luego, la segunda sería la intrusión, que una vez identificado un punto débil, intentan aprovecharlo para conseguir un primer acceso al sistema. Puede ser a través de un correo de phishing, por ejemplo, una contraseña débil o algún fallo en alguna aplicación web o servicio que tengamos expuestos. La tercera fase sería el avance o la escala de privilegios, que esto es, una vez ya estás dentro de los sistemas o de la red interna, pues es intentar tratar de moverte por la red a ver si consigues llegar a algún sistema más crítico o a ver hasta dónde puedes llegar, pues, como si fueses un atacante real. Y ya la cuarta, que es probablemente la más importante para la organización a la que le realizas el ataque, que sería el reporte. Ya, aquí coges todo lo encontrado, cada fallo, cada vulnerabilidad explotada y la forma en la que la has hecho, y todo esto queda documentado con explicaciones claras de cómo se debe solucionar. Y esto es lo que realmente aporta valor, ya que da igual todo lo anterior, da igual si no haces un buen reporte, que es lo que al final ve la organización y el cliente. Vamos a ver ahora las herramientas que suele usar el Red Team bueno, y las diferentes técnicas. ¿Vale? Las principales serían las pruebas de penetración o los pentesting, que son ataques controlados y autorizados que buscan demostrar vulnerabilidades reales, no teóricas. Luego sería la ingeniería social, que es quizá la más sorprendente para quienes no conocen el mundo de la ciberseguridad, la más curiosa, ya que consiste en engañar a otras personas para obtener o credenciales o acceso. Puede ser, por ejemplo, hacerse pasar por un técnico de soporte y llamar a un empleado bueno, a un cliente, por ejemplo, también, para obtener ya sea DNI o sus contraseñas, o eso, o llamar a un empleado haciéndose pasar por alguien de confianza, como tu jefe, por ejemplo, porque muchas veces el eslabón más débil de la cadena sería el humano. Luego, un phishing simulado el propio nombre lo dice, sería enviar correos trampa a empleados de la organización para ver cuántos de ellos hacen clic y cuántos caen. A ver, eso, con esto puedes ver si mandas 100 correos y 10 usuarios han entrado y han puesto sus credenciales, pues ya sabes que esos 10 usuarios habrá que enseñarles, habrá que darles a lo mejor una charla de concienciación para que no vuelva a pasar, ya que
Si pasa con un correo simulado, pues si un atacante lo hace, pues también caería. Luego, ya por último, sería la explotación de fallos, que sería aprovechar errores conocidos en software o configuraciones para conseguir acceso no autorizado, algo que cualquier atacante real también haría. Bueno, una vez visto lo que es el Red Team, vamos a hablar del Blue Team, que el Blue Team es el equipo que protege y vigila. Si el Red Team trabaja a ráfagas, por así decirlo, es una operación, un ejercicio, un informe, el Blue Team trabajaría las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin parar, vamos. Ya que su misión es siempre estar alerta, detectar posibles ataques que estén en curso y frenarlos antes de que causen daño. Cuando algo falla, lo más importante siempre es recuperarlo lo más rápido posible. Son los que al final mantienen la organización en pie cuando llega un ataque real. Y se podría decir que son como los bomberos de la ciberseguridad, los que apagan el fuego. ¿Cómo trabaja este equipo? Pues también se podrían destacar cuatro fases. La primera sería el monitoreo, en la que están vigilando la red en todo momento, ven cada conexión, cada acceso, cada movimiento de datos y lo que hacen es buscar patrones que no encajen o señales, buscan señas de que algo raro está ocurriendo. Luego sería la detección, que cuando identifican esa actividad sospechosa, disparan una alerta y esto puede ser algo tan sutil como un usuario accediendo a ciertos archivos a lo mejor a las 3 de la mañana, que no debería estar trabajando, o una cantidad inusual de datos que están saliendo de la red. Esto puede indicar que algún atacante ha podido entrar y está robando todos esos datos. Entonces, ya el tercer punto sería la respuesta, que ya sería actuar, intentar frenar esa amenaza. Lo más común sería aislar, por ejemplo, el sistema comprometido. Si se detecta que una IP interna está eso, mandando muchos datos hacia afuera, lo primero que se haría sería desconectarlo de la red, aislarlo y una vez está aislado ya sería el cuarto paso que sería la recuperación, que sería restaurar los sistemas afectados y poner todo a la normalidad, intentar buscar algún tipo de malware que hayan podido infectar ese equipo y luego lo más importante sería reforzar eso que falló para que no vuelva a ocurrir. Luego las herramientas y técnicas que usa Blue Team, la primera sería el SIEM, que es, por así decirlo, una sala de control, donde se reciben todas las alertas de información de todos los sistemas y los analiza para buscar esos patrones de posibles ataques. Entonces, al SIEM básicamente le llegan todos los logs y puedes ver toda la información ahí. Los firewalls y filtros, que sería otra herramienta, son esas barreras que bloquean el tráfico malicioso antes de que llegue a los propios sistemas. Es un muro el muro de tu casa, por así decirlo, que antes de entrar dentro tienen que saltar ese muro. ¿Vale? Luego sería el análisis forense, que esto ocurre cuando ocurre un incidente, perdón. El looting lo que hace es investigar qué pasó exactamente desde la raíz para, para ver por dónde entró el atacante y qué es lo que hizo durante todo ese tiempo. Es el trabajo, por así decirlo, de detective y es esencial para evitar que esto se repita. Ya por último, la última técnica más bien sería la concienciación, ya que esto es una de las herramientas más poderosas y más infravaloradas, que es tener capacitada a las personas, a todos tus empleados, para que puedan reconocer, por ejemplo, intentos de phishing, que gestionen bien sus contraseñas, que no pongan de contraseña usuario o sea, usuario como credenciales.
y que sepan qué hacer si sospechan de algo, ya sea es un phishing, que sepan cómo actuar. Porque al final la mejor tecnología del mundo puede llegar a ser burlada por un humano que hace clic donde, donde no debe. Bueno, una vez visto también el Blue Team, vamos a ver un poco ahora un cara a cara de sus principales diferencias, que os la podéis imaginar, entiendo, después de haberlo visto. Bueno, el rol, lo primero sería el rol, que el del Red Team pues sería atacar y el Blue Team defender. El objetivo del Red Team pues sería encontrar esos fallos para que así el Blue Team los pueda proteger y responder ante ellos. La mentalidad del resting que sería, pues en pensar en cómo entro, en que se han podido dejar vulnerable para ver si es explotable, o contraseñas típicas, comunes. La mentalidad del Blue Team sería un poco lo contrario, el cómo puedo detener un ataque, ya sea por ejemplo de fuerza bruta, o qué puedo hacer si me cuelan un malware. Luego, el enfoque del Red Team sería más ofensivo y puntual. Algo eso sería una prueba de pentesting y ya está, ¿vale? Sí se van haciendo de vez en cuando, ¿vale? Porque al final no paran de salir nuevas vulnerabilidades y se implementan nuevos sistemas. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer una prueba de estas para comprobar que estamos seguros. Y el enfoque del Blue Team sería defensivo y de forma constante. Eso es muy típico del SOC 24/7 porque nunca sabes cuándo te pueden atacar. Porque a lo mejor piensas que a las 5 de la mañana no va a haber nadie con el ordenador, pero sí, luego sí que lo hay. Entonces por eso es muy importante que tenga que estar el 24/7. Luego, vamos a ver todo esto como un ataque paso a paso, ¿vale? Un ejemplo, vamos. El Red Team sería el que inicia el ejercicio, por ejemplo, envía un correo de phishing a un empleado, ¿vale? Y un correo que parece venir de recursos humanos con un enlace para actualizar datos, por ejemplo. El empleado hace clic sobre este enlace y el Red Team consigue acceso a ese ordenador. Desde ahí intenta saltar a otros sistemas y por último documenta cómo lo ha logrado. Ahora veríamos cómo responde el Blue Team ante este mismo ataque. Entonces, lo primero, los filtros de correo detectarían el intento de phishing y estos lanzan una alerta. Aunque en este caso el correo, como he dicho, sí que pasó. El SIEM detecta la actividad inusual en la red, que sería ese acceso, como por ejemplo a carpetas o algo que no debe. Y el Blue Team aísla ese equipo que ha detectado comprometido para evitar que ese problema se propague. Y una vez controlado, cierra la vulnerabilidad que permitió esa entrada. Este ejemplo mostraría perfectamente cómo cada movimiento del Red Team tiene una respuesta del Blue Team y cómo el ejercicio mejora la seguridad de la propia organización de verdad. O sea, no simplemente se ataca y ya está. Todo tiene un porqué y una mejora. Vale, ya por último voy a hacer como un pequeño resumen de tres ideas principales que recordar de lo que hemos visto. La primera, como he dicho, es el diferenciar que el Red Team ataca a propósito para descubrir esos fallos antes que los criminales. Sin él no sabemos qué es lo que está roto. El Blue Team defiende sin descanso, ya que vigila, detecta y responde. Sin él, los fallos que encuentra el Red Team no servirían para nada porque no se pondría un remedio. Y ya por último, la seguridad real nace cuando ataque y defensa trabajan juntos. Por eso he dicho que se complementa el uno con el otro y no son opuestos. Parece que sí, pero eso, se van de la mano. Son como si fuesen las dos caras de la moneda. Son contrarios, pero van juntos siempre. Y que bueno.
Ya he terminado un poco el webinar por hoy. Voy a esperar a ver si alguien me hace alguna pregunta o si queréis consultar algo, proponer alguna idea o de algo que queráis hablar. Eh, Así que nada. No veo que nadie tenga alguna consulta o algo, así que voy a ir dejando el webinar de hoy por aquí. Eso, espero que hayáis aprendido. Eso, que hayáis entendido también cómo funciona la ciberseguridad, ya que son los dos grandes equipos que se encargan de toda la ciberseguridad. Y, y nada, nos veremos ya en el próximo webinar la semana que viene. Ujú. Adiós.